Vamos a utilizar los próximos minutos para aprender sobre la respuesta inmunológica adaptativa o también conocida como adquirida. En Educatina tenemos otros dos videos donde hablamos de el sistema inmunológico en general y vimos que el sistema inmunológico tiene dos tipos de respuesta. La que vimos en el primero de los videos es la respuesta de tipo innato o la respuesta innata del sistema inmunológico y vimos que tiene ciertas características. Por ejemplo, que es la primera en reaccionar, ¿sí? Es una respuesta rápida, es una respuesta de corto plazo, porque no dura demasiado en el tiempo. Vimos que es una respuesta algo inespecífica, y por lo pronto también vimos que es una respuesta también de tipo primitivo. Eso es, primitivo, que muchas de nuestras especies, incluso microorganismos, poseen este tipo de respuesta innata, pero que de alguna manera tiene sus limitaciones. No cualquier, digamos, antígeno o elemento extraño, vamos a ponerlo así por las dudas para la gente que no vio el video, cualquier elemento extraño que entra a nuestro cuerpo se conoce con el nombre de antígeno. Y esto es lo que dispara la respuesta inmunológica. Entonces, la llegada de los antígenos muchas veces no puede pasar esta respuesta innata, pero algunos otros tienen la capacidad de sobrellevar esta respuesta y siguen adelante infectándonos, con lo cual el sistema inmunológico de los vertebrados está algo más desarrollado y tiene otro tipo de respuesta, que es la que vamos a ver aquí, que es la respuesta adaptativa, que es una respuesta que tiene otro tipo de características más desarrolladas y que nos va a permitir eliminar finalmente este antígeno. Entonces vamos a ver algunas de estas características. Por empezar, vamos a decir que esta respuesta se activa luego de algunos días. ¿Sí? Luego de algunos días. Porque no es tan inmediata o tan rápida como la respuesta innata. Necesito algunos días para que esta respuesta o este sistema se adapte a este antígeno que entró y poder preparar una respuesta de tipo más específica. Ahora vamos a ver de qué se trata esto. Más específico. Otra de las características importantes es que esta respuesta está mediada por unas proteínas llamadas anticuerpos o inmunoglobulinas, que se escribe así, IG, inmunoglobulinas, y vamos a ver también de qué se tratan estas proteínas. Y por último, algo muy importante es que este tipo de respuestas inmunológicas generan memoria. ¿Qué quiere decir memoria? Que si en la niñez nosotros nos encontramos con este antígeno, nuestro cuerpo se acuerda, guarda memoria de cuáles son las características de este antígeno, por ejemplo una bacteria que tiene ciertas proteínas en su superficie, y cuando este antígeno vuelve a atacarnos en la adultez, nosotros podemos ya tener un mecanismo de defensa muchísimo más preparado para poder eliminarlo. Entonces vamos a ir parte por parte en nuestra conversación de hoy para entender qué son los anticuerpos y qué significa esta especificidad. Vamos a hablar entonces de anticuerpos, muchas veces lo van a encontrar escritos como AC, y los anticuerpos son proteínas que están codificadas en nuestros genes y que tienen una forma muy particular. En el caso de la mayoría de los anticuerpos, porque digo, la gran mayoría es del tipo inmunoglobulina G, vamos a poner así, en realidad lo van a encontrar, no me gusta mucho esto, vamos a ver cómo queda un poquito mejor esquematizado de esta manera. Vamos a hacerlo así y les voy a explicar un poco de qué se trata. Esta es una forma característica de un anticuerpo o inmunoglobulina G. ¿Sí? Es uno de los tipos de anticuerpos que tenemos, es el clásico que actúa dentro de la respuesta inmunológica. También hay otro tipo de anticuerpos, por ejemplo, como las inmunoglobulinas M. Vamos a ver en otros videos en inmunología que las inmunoglobulinas M son las que primero van a surgir en la respuesta inmunológica de los anticuerpos, pero que luego vienen estas inmunoglobulinas que son mucho más específicas contra este antígeno que tengo que eliminar, ¿sí? Se ajustan muchísimo más al modelo. Vamos a ver qué tipo de características tiene un anticuerpo. El anticuerpo tiene dentro de esta zona, que es como la zona de la Y, la punta, dos sitios que son los sitios
de reconocimiento del antígeno. Sitio de reconocimiento del antígeno. ¿Qué quiere decir? Que a través de esta zona de la proteína, el anticuerpo va a saber a dónde unirse a ese antígeno que entró. Vamos a dibujar aquí un antígeno, puede ser por ejemplo una bacteria. Esta bacteria va a tener en su superficie varias proteínas, por ejemplo una por acá, una diferente por acá. Vamos a dibujarle también otra proteína aquí, otra proteína acá, y de alguna manera el anticuerpo tiene que poder unirse a esta bacteria, quizás de esta manera, reconociendo esta proteína, y la unión del anticuerpo con la bacteria lo que va a generar es, por un lado, puede que la neutralice y entonces la bacteria quede inactiva o incluso muera. También puede pasar que este anticuerpo de alguna manera llame a otras células del sistema inmunológico que sean capaces de ir y empezar a, digamos, secretar algunas toxinas que van a romper o matar directamente esta bacteria. Entonces hay muchas maneras. ¿Qué más tiene un anticuerpo? Volvamos aquí. El anticuerpo tiene dentro de esta sección una región que se llama Fc, que es una región constante, igual en todas las inmunoglobulinas G. Esto no cambia entre los anticuerpos, lo que cambia es que cada uno de los anticuerpos es esta parte de aquí que es el sitio de reconocimiento de los antígenos. Quiere decir que nosotros tenemos millones de anticuerpos produciéndose en nuestro cuerpo, pero solo aquel que tenga esta zona particular, que sea capaz de reconocer esta proteína en el antígeno que entró, es el que me va a servir para esta infección. Entonces, ¿qué quiere decir especificidad? Que si yo tengo, como en el caso de esta bacteria, y tengo otra bacteria diferente, supongamos que esto sea un bacilo, esto sea un coco. Este coco va a tener otras proteínas en su superficie. Vamos a dibujar una verde acá y una violeta por acá. La idea es que de alguna manera estos anticuerpos que se están generando solo sean capaces de reconocer la proteína rosa del bacilo, pero que no puedan reconocer la proteína verde del coco, porque son específicos para el bacilo que entró a mi cuerpo. Eso es especificidad. Entonces vamos a ver cómo hace nuestro sistema inmunológico justamente para poder entender quiénes son los antígenos que están entrando a nuestro cuerpo. Entonces vamos a suponer que tenemos una bacteria que está entrando en este momento en nuestro organismo, tiene sus proteínas de membrana, vamos a poner una de estas así, otra en forma de triángulo, vamos a poner alguna de otro color. Y esta bacteria, que en su superficie, incluso dentro, tiene muchísimas proteínas, tiene que ser estudiada. ¿Sí? Vamos a poner estudiar, porque tiene que ser estudiada por nuestro sistema inmunológico. ¿Quiénes son las células que estudian a esta bacteria? Que quieren ver cuáles son esas proteínas que trae, a ver qué anticuerpo voy a diseñar. Esas células son los linfocitos T cooperadores. Los linfocitos T cooperadores son las células que van a ir a estudiar a este antígeno, esta bacteria que entró, para producir una respuesta de secreción de anticuerpos. Pero ¿quiénes son los que tienen la capacidad de secretar anticuerpos en el sistema inmunológico? Los linfocitos B. ¿Sí? Los linfocitos B son las únicas células del sistema inmunológico que pueden secretar anticuerpos. ¿Y cómo va a saber un linfocito B qué tipo de proteína, qué tipo de anticuerpos secretar? Y ahí viene este cuento o esta historia. El linfocito T, de alguna manera, tiene que poder reconocer estas proteínas y solo no puede. Necesita la ayuda de un tercer grupo de células que se llaman células presentadoras de antígenos. Células presentadoras de antígenos. Estas células tienen una capacidad particular de poder fagocitar esta bacteria en el interior, básicamente la comen, y exponer las proteínas de esta bacteria en la superficie de esta célula. ¿Cómo quedaría? Voy a tomar la proteína naranja de esta bacteria y voy a decir que la célula presentadora de antígeno ahora la expone en su superficie. Y lo mismo va a hacer con esta proteína amarilla. Ahora,
¿Cómo se la muestra al linfocito T cooperador? Con un mecanismo muy particular. Las células presentadoras de antígeno tienen que exponer las proteínas de este antígeno junto con unas proteínas típicas del sistema inmunológico y propias de la célula presentadora de antígeno. Estas proteínas se llaman CMH o complejo mayor de histocompatibilidad. De histocompatibilidad. Compatibilidad. Es una palabra larga. Bien, entonces el complejo mayor de histocompatibilidad es un grupo de proteínas propias de nuestro sistema inmunológico que tienen que acompañar a estas proteínas del antígeno para que nuestros linfocitos T cooperadores la vean. Entonces, aquí se acerca nuestro linfocito T cooperador. Lo quería dibujar en verde, pero no me salió. Vamos a ponerlo acá. Se acerca, reconoce, ¿por qué? Porque el linfocito T cooperador también tiene estas proteínas del CMH. Cuando se acerque esta conexión de aquí, va a darse cuenta que hay una proteína de antígeno expuesto a su lado y se va a activar. Cuando un linfocito T cooperador se activa, tiene la capacidad de activar a los linfocitos B. Ahora, algo muy importante. ¿Qué tipo de linfocitos B se van a estar activando? Nosotros tenemos en nuestro organismo muchísimos linfocitos B y cada tipo de linfocito B es diferente. Hay linfocitos B, hay un linfocito B que va a tener la capacidad de generar un anticuerpo que reconozca una proteína verde. Este otro linfocito B va a tener la capacidad de generar un anticuerpo que reconoce una proteína rosa. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo sé cuál linfocito voy a activar? Actúa de la misma manera que una célula presentadora de antígeno. Cuando el linfocito B ve una bacteria o un antígeno con sus proteínas, lo fagocita en su interior y expone las proteínas de esta bacteria o de este antígeno junto con las moléculas de el CMH o el complejo mayor de histocompatibilidad. Y cuando se acerca el linfocito T cooperador que dijimos que lo iba a ayudar, lo que va a suceder es que como el linfocito T cooperador dijimos que también venía con sus proteínas del CMH, esta interacción va a ser suficiente para que el linfocito B que está aquí sepa: yo soy el que tengo que activarme y empezar a secretar anticuerpos. Este no, solo este. ¿Por qué? Porque el linfocito T cooperador ya reconoció otras células presentadoras de antígeno, ya saben que esta bacteria está presente y entonces se tiene que activar. Y así es como este linfocito B, este clon específico del linfocito B, empieza a hacer sucesivas mitosis, replicación celular, agranda exponencialmente el número de linfocitos B, se activan, se convierten en células plasmáticas y empiezan a secretar millones de anticuerpos contra esta bacteria. Cuando la bacteria es entonces, ahora sí vamos a dibujar la bacteria, es atacada por estos anticuerpos que son específicos contra ella, esta bacteria se neutraliza o bien otras células del sistema inmune van a venir, la van a reconocer y la van a degradar. Y así es como se elimina una bacteria o un microorganismo antígeno de nuestro cuerpo. En nuestro próximo video vamos a trabajar sobre el concepto de la memoria del sistema inmunológico, porque es justamente el concepto en el que se basa la utilización de las vacunas. Entonces, seguimos aprendiendo en Educatina.